más recientemente he estado trabajando con especies exóticas invasoras, que es otra cosa ligada justamente a todos estos cambios ambientales, ¿no? De repente empezamos a ver que las especies exóticas son más comunes en diferentes lugares del mundo. Explorando la biología, bioquímica y genética. Adéntrate en el mundo natural con biología y más. En Biocast, descubrimos las chispas que encienden una vida dedicada a la ciencia. Historias de la vida misma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, sean a todos ustedes. Y estamos de nuevo con un Biocast, hoy una serie muy especial, un gran invitado. Les presento antes que nada al doctor Cristian Galván. Es biólogo y doctor en ciencias por la Universidad de Guadalajara, aquí en México. Es profesor e investigador en ecología aplicada, especialista en ecología marina, biodiversidad y conservación de ecosistemas, autor de más de 70 publicaciones sobre el Pacífico Oriental Tropical, además de ser buzo técnico y científico y miembro del Comité de Seguridad de Buceo en la UDG. Creo que es lo más cortito y además es un gran honor tenerlo aquí. Mi ex tutor, que de verdad influyó mucho en mi vida y es un honor tenerlo aquí. Así que les presento al doctor Cristian Galván y aquí está. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gus? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por recibirla. Y pues hoy va a ser una plática muy llena de conocimientos, ¿no? La verdad es que... Eso esperamos, ¿verdad? Sí, creo que, bueno, ahora que yo soy profesor, veo el esfuerzo que hicieron con nosotros y cómo nos jalaban de las orejas. Y la verdad, extraño mucho esos momentos donde aprendíamos. Es como todo un círculo, ¿no? Sí. Cuando uno es estudiante, no te das cuenta de la magnitud que implica impartir un curso, ¿no? Enseñar a otras personas. Y ya cuando estás del otro lado, ya enfrente del escenario, dicen, pues hay más trabajo de lo que uno piensa. Sí, eso. Estudiar, investigar, y son más cosas de lo que uno piensa. Sí, la verdad es que sí, es que digo, ¿por qué no valoré a muchos de mis maestros? La verdad es que ahora me doy cuenta de, bueno, creo que lo que me he dado cuenta es de que hemos estado agarrando como, bueno, al menos yo como el carácter de algunos de mis profesores y más de alguno en la excepción, como yo siempre fui malo para la estadística y pues aquí que nos daban diseños experimentales que eran una materia muy bonita, pero sí un poquito pesada. Y Sí. bueno, el tema que quisiera tocar, bueno, como se enfoca usted en las áreas marinas, la verdad, y creo que hay un tema que, bueno, hace poco me puse a pensar sobre un tema que estaba como en tendencia, que hablaba justamente sobre el poquito tiempo que nos queda como la Tierra, ¿no? Más por todo lo que ha sucedido, el calentamiento global, que ya estamos muy cansados de escuchar, pero pues es cierto, y cómo estos cambios en las temperaturas, donde más lo notamos es en la vida marina. Y tocando ese tema, pues sí me gustaría empezar. Pero antes que nada, no sé, nos puede platicar un poquito de lo que hace en su área para los que no conozcan. Sí, claro. Pues bueno, sí, pues como mencionaste, pues me he dedicado más a la parte de la ecología marina, estudiando pues desde cosas, vamos a decir, básicas, que es la diversidad de especies que hay en el océano, principalmente en zonas de arrecifes, en áreas naturales protegidas. Hacemos estudios ecológicos para evaluar poblaciones, evaluar las comunidades, cómo interactúan las especies, y justamente lo que mencionas de los cambios ambientales, cómo esos repercuten en las especies, ¿no? Creo que es muy fácil para nosotros comprender lo que nos pasa a nosotros mismos. Sentimos los cambios cuando hace mucho calor, cuando hace frío, y nos ajustamos, ¿no? En clases, ¿no? Les decimos, bueno, pues nos aclimatamos fácilmente o muy rápidamente. Si tengo frío, pues me pongo una chamarra. Si tengo calor, pues le prendo al aire acondicionado, tomo algo frío. Entonces, muy, muy fácilmente nosotros podemos
eh, pues ajustarnos, ¿no? A esas condiciones. Pero ¿qué pasa con las especies que viven en la naturaleza, en el ambiente, ¿no? O sea, ellos pues no pueden prenderle al aire acondicionado, no pueden cubrirse, entonces ellos tienen que desarrollar como estrategias para lidiar con esos cambios, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos como biólogos, pues es estudiar y entender justamente esos cambios, ¿no? Entonces, en el enfoque ecológico, tratamos de estudiar cómo responde una especie a las condiciones, cómo responde el conjunto de especies que hay en un lugar, o sea, todo lo que definimos como una comunidad que está integrada, eh, quiénes resisten mejor, quiénes son más vulnerables. Y ya más recientemente he estado trabajando con especies exóticas invasoras, que es otra cosa ligada justamente a todos estos cambios ambientales, ¿no? De repente empezamos a ver que las especies exóticas son más comunes en diferentes lugares del mundo. De repente empiezan a haber más registros de especies que no estaban ahí anteriormente. Y entonces eso pues obviamente va ligado a diferentes factores, entre ellos el cambio climático en general y obviamente las actividades humanas, ¿no? Los seres humanos en gran medida somos un factor que contribuimos mucho a desplazar especies, llevarlas de un lugar a otro, a veces conscientes de eso y a veces ni cuenta nos damos, ¿no? De repente ya apareció la especie y eso trae a su vez consecuencias en los sistemas naturales, ¿no? De repente Sí. el que aparezca una especie que no estaba ahí, eh, pueden haber varios escenarios, ¿no? El primero, pues no pasa nada. Anda el individuo y de repente, pues ya, completa su ciclo de vida y no pasó nada. Pero hay otros casos en donde esas especies que no estaban ahí empiezan a alterar, ¿no? El sistema, aprovechan los recursos, acaparan los recursos, en términos coloquiales, decimos los gandayas, ¿no? Empiezan a acaparar todo y eso pues le va restando recursos a otras especies, ¿no? Entonces viene todo un cambio en un sistema que puede ser generalmente con impactos negativos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que actuar como biólogos para poder detectar esos impactos y tratar de buscar estrategias para remediarlos. Sí, me hace recordar, no se me olvidan, hay 3 invasores bueno, para recordar primero, creo que siempre hemos tenido la idea errónea de decir exótico es un animal raro, pero Mm. creo que aquí no es el caso. Realmente, No, bueno, no se nos puede explicar qué es una especie exótica para los que no sí, saben. bueno, como en términos ecológicos, una especie exótica es aquella que está fuera de su área de distribución original, ¿no? Tú, por ejemplo, te traes aquí un oso panda a Guadalajara, no al zoológico, sino aquí a Sí. un área natural, ¿no? Y eso ya es una especie exótica. Y de Ujú. ahí, dependiendo, si esa especie exótica empieza a proliferar, se establece y empieza a reproducirse y a generar descendencia y a causar un impacto en el ambiente, a hacer algo, afectando algo del sistema, entonces ya se considera como exótica invasora. Pasa a un siguiente nivel, ¿no? Ya como invasoras siempre nos referimos a alguien, en este caso una especie que genera algún impacto y que también debo de aclarar, no todas las especies exóticas van a llegar a convertirse en invasoras o a generar impactos negativos. Hay especies que se adaptan a los sistemas y pues generan un beneficio, vamos a decir. O sea, como hay visitantes buenos, hay visitantes malos, ¿no? Me hace recordar el pez león, ¿no? Que en su tiempo estuvo muy de moda en los acuarios de agua salada y terminó siendo una especie invasora, ¿no? Así Pero, es. ¿qué ejemplo sería? Bueno, en cuestiones del vida marina, ¿qué ejemplo de especie sería como una especie exótica que se convirtió en un individuo beneficioso por ejemplo, para nosotros, en el caso de las costas mexicanas?
Sí, bueno, hay un ejemplo que uso mucho que se llama el ídolo moro, el pez ídolo moro, que es Ah, sí. muy conocido por la película de Buscando a Nemo, que es el líder de los peces que están en Ah, el sí, sí. acuario, Ahí le voy a que poner una tiene imagen para que lo vean. como una lesión, ajá, Sí. una cortada en el rostro. Ese es un ídolo moro, la especie es Sanclus cornutus, y esa es una especie que es nativa del Indo-Pacífico, del área de Australia, Indonesia, y que fue desplazándose, Ahí, ahí anda, ahí anda. ese Ay, ahí mero. está. Ahora es una especie que encontramos muy comúnmente aquí en la costa mexicana y anda en los arrecifes y se ha logrado adaptar a las comunidades y no ha generado ningún impacto. Ha desarrollado interacciones con otras especies, incluso de repente andan cardúmenes de peces cirujano y ahí andan los ídolos moros, a veces andan solitos, a veces andan en parejas. Entonces es una especie que se amplió su distribución y se Pero integró muchísimo. al sistema, pues sin generar un impacto negativo, ¿no? A diferencia del pez Mm, león, que en el Caribe, pues empezó a consumir otras especies, como es un depredador tope, eh, sí. empieza a comer a otras especies, es muy voraz, se reproduce muy fácilmente, muy rápidamente. A pesar de que no son muy grandes en Sí, tamaño, su capacidad de depredación es muy alta y entonces pues sí puso en alto riesgo a los sistemas arrecifales del Caribe, ¿no? sí, Y sí. pues bueno, ya hubo toda una estrategia de manejo, control, sigue existiendo pez león allá en el Caribe, ya no en números tan altos como antes, pero ya pues se está estableciendo, pero sí generó muchos Daños. cambios, ¿no? En el sistema. ¿Y qué de con la solución que muchos estuve investigando que se los comían? ¿Qué tan recomendable es comerse este pez para ayudar? ¿Es comestible o Sí, 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 es una sí se... especie eh, totalmente comestible. Produce toxinas, pero con un manejo correcto, cuidadoso, eh, no sería un riesgo muy alto. Como el pez globo, me imagino, que también es tóxico, pero a la vez lo utilizan en muchos lados, como el sashimi, que lo utilizan. Sí, menos tóxico que el pez globo, pero Oh, acá como el veneno está en las espinas, no entonces sufre. al quitar las espinas ya es suficiente para no correr riesgo de intoxicarte, ¿no? Mm. A diferencia del pez globo, que si no lo hace un chef especializado en eso, sí tienes un alto riesgo de intoxicarte. Ay, no, y se llamaba. Dice, siempre decimos, se puede comer solo una vez en la vida. Y regresando a eso, bueno, sabemos que justamente lo de estos cambios, creo que el principal eh, lugar donde hay cambios es en el mar. Aparte de pues nuestra irresponsabilidad, que siempre se los aclaro, no estén liberando especies y no saben dónde van, mejor preguntarle a un profesional. Viene este término de todo este cambio climático, yo lo que siempre sabemos que el mar es el principal eh, afectado. ¿Cuáles son los animales, los seres más afectados? De menor, o bueno, lo mayor pues ya son los animales grandes, pero ¿cuál es el principal afectado los primeros, los más bien, los seres vivos más afectados en la vida marina? O los más susceptibles a estos cambios. Mm, pues bueno, en términos generales, pues obviamente todos se afectan. Aquí Sí, sí. lo crítico es que empiecen los problemas desde la base de las cadenas tróficas, donde se altere, por ejemplo, al plancton, el fitoplancton, que es el que sostiene la vida en los océanos. Si nos vamos más hacia la costa, los arrecifes de coral son de los más susceptibles, ¿no? Al momento de que se dañan los arrecifes,
desencadena toda una serie de problemas hacia otros niveles de las cadenas, hacia los herbívoros y después hacia los carnívoros. Entonces, es un proceso que si no se detiene, pues obviamente va a afectar a todos, ¿no? Pero podemos decir que lo más crítico inicial, pues es obviamente que se afecta a los productores primarios, ¿no? Y ya de ahí, ¿qué son los productores primarios? Pues los que captan la energía del sol, por ejemplo, y la convierten en alimento, en biomasa, y ya luego otros organismos se los comen. Entonces, si no hay plancton en el mar, pues se acaba la vida, ¿no? Si no hay corales en los arrecifes, pues también no va a haber la base de esas cadenas, refugio para otras especies, alimento, etcétera. Y entonces, pues todo se viene abajo. Entonces, esa es la parte más crítica de los sistemas naturales. Una alteración fuerte como un cambio a nivel global, por aumento de temperatura, por acidificación del océano, puede ser muy, muy serio, ¿no? Afectando a todos, ¿no? Entonces, pues decir que solo algunos van a ser más afectados, no, todos, a final de cuentas todos estamos en este sistema, Bueno, sí, planeta, entonces todos salimos dañados o todos salimos afectados de alguna forma. sí, bueno, sí, de que todos salimos afectados, todos. Pero sí lo he notado. Creo que, bueno, en mi opinión, yo no me enfoqué en biología marina, pero sé que uno de los principales o los primeros en ser afectados, que mucha gente piensa que ahí sí el cambio climático va a acabar con los bosques y los bosques son los principales productores de oxígeno. Pero si mi memoria no me falla y mis estudios no se me olvidan, los principales productores de oxígeno son las algas y algunas cianobacterias. Sí, creo que yo siento que si esta parte de bichos, como le decimos nosotros, desde abajo, desde las plantas, son afectados, afectan porque bueno, los que no saben, ahí no sé si todos, corríjame, que sí, la mayoría de corales, o si no es que todos, tienen una asociación alga-coral. Entonces, creo que el principal afectado es el coral, digo, el alga del cual se asocia el coral, ¿no? Y ahí empieza todo. Sí, se rompe la asociación que hay entre el coral y las microalgas. Entonces, Ujú. esa unión, esa interacción ecológica, pues es muy frágil, ¿no? Entonces, con el aumento de la temperatura, se puede afectar y pues, se desprende el alga, la microalga se libera, que es la que realiza la fotosíntesis y le da alimento al coral, y después se muere el coral, y ya se muere el coral, y entonces las especies que dependían del coral, pues también se afectan, ¿no? Sí. ¿Y por qué razón por ejemplo, el sargazo, qué tiene, siguiendo, pues, como hablamos de las algas, el sargazo creo que agarró lo contrario, ¿no? Es como el Contreras de las algas. ¿Por qué este organismo crece en mayor manera a comparación de pues, sus primas, las microalgas, por ejemplo? Sí, bueno, el sargazo es una macroalga, eh, tiene una adaptación muy peculiar, que es un alga que no está fija al fondo marino, como la mayoría de las algas, tiene unas estructuras que le permiten estar flotando Ujú. y sigue desarrollándose, ¿no? Y bueno, el caso del sargazo justamente es una especie que ha sido favorecida por el incremento de nutrientes en los océanos, eh, y pues se ha dado un crecimiento elevado, es acelerado en los últimos años, y los sistemas de corrientes lo que hacen es que empujan al sargazo hacia las costas, particularmente allá en el Caribe, la zona de Cancún, eh, Cancún. hacia Tulum, toda la costa de Quintana Roo. Es justamente una zona donde una corriente marina llega, y entonces todo el sargazo que se desarrolla en el Atlántico, en el Océano Atlántico, pues va y es depositada hacia la costa. Entonces,
pues es una especie que te digo, se ha visto favorecida por los cambios ambientales porque aprovecha esos recursos y su crecimiento se nota más por el sistema de corrientes que lo arrojan hacia las playas. Entonces, y ahí desencadena otra serie de problemáticas, ¿no? A nivel turístico, a nivel de salud, porque bueno, también hay algunos estudios que han demostrado pues la acumulación de ciertos compuestos también tóxicos, metales pesados, y entonces eso también genera otro tipo de problemáticas. Entonces, a diferencia de las microalgas, que son muy pequeñitas, pues se dedican a captar la luz, a producir oxígeno y a ser parte de las cadenas alimenticias. Acá el sargazo cumple otro papel, le llamamos en ecología el nicho ecológico, entonces tiene otro nicho ecológico que, dadas esas condiciones particulares, pues ya ahora se cataloga como una especie invasora justamente en la zona del Caribe, ¿no? Y más que nada porque sí genera ciertas problemáticas a nivel del arrecife. Por ejemplo, pues el crecimiento del sargazo, como está flotando, evita que la luz penetre. Entonces las microalgas que están en el coral ya no tienen luz para producir la fotosíntesis y entonces se mueren. Entonces hay otra problemática generada por esa especie, ¿no? Sería como los lirios. Perdón, serían como los lirios de aquí de agua dulce, ¿no? El equivalente a... Algo Pero su versión parecido. alga también tienen Sí, metales pesados. algo parecido. Es una planta que flota, que acumula metales pesados, que bloquea el paso de luz hacia la columna de agua, hacia el fondo del cuerpo de agua, y pues eso afecta a las microalgas que necesitan la luz o otras plantas que necesitan la luz para producir oxígeno. Entonces, sí, es algo parecido diríamos. ¿Hay una forma, o bueno, se podrá solucionar así como utilizamos en algunos organismos el control biológico? ¿Se podrá hacer algo así o podría uno proponer algo para... Porque sé que se utilizan, bueno, hay infinidad de personas que dicen, se va a usar para esto. De hecho, mis alumnos en, el área en la materia de biotecnología, ellos una vez hicieron bioplástico con algas, justamente. La especie sí no la supimos porque pues, se la vendían en una bolsita y nunca supimos qué alga era, estaba toda triturada, pero lograron hacer una especie de bioplástico. Pero hay, aparte, un control biológico para poder, por lo menos, reducir, o hasta ahorita no existe algún otro organismo que pueda alimentarse de él, por ejemplo. Para el caso del sargazo, que yo sepa, control biológico no hay efectivo. Sí ha habido muchos estudios, pero por lo mismo, ¿no? Del nivel de Toxicidad. contaminantes que acumula, pues es difícil. Y entonces, pues las alternativas han sido más bien darle un uso de manera antrópica, ¿no? Para los humanos, entonces lo extraen y fabrican muchas cosas, ¿no? He visto que fabrican bloques para construir casas, hasta biomateriales para producir otros tipos de objetos, ¿no? Entonces, pues hasta el momento es lo que se ha estado haciendo. Más que nada, el biocontrol no ha sido efectivo porque, por lo mismo, ¿no? Es una especie que, vamos a decir, hasta desarrolló un mecanismo de defensa que evita que sea depredado por otras especies, y entonces, además su textura es muy rígido, es muy, muy duro, entonces no es fácil, creo, de digerir, y por la cantidad necesitarías organismos en un gran volumen para poderlo Sí, sí. consumir todo. En el caso del lirio, aquí en el lago de Chapala, en Jalisco, se intentó en algún momento, se trajeron unos peces herbívoros, unas carpas herbívoras para que consumieran el lirio. Desafortunadamente no funcionó la estrategia porque los pescadores pues los empezaron a sacar porque vieron que eran peces grandes, y entonces pues dijeron, no, pues esto es más
más costeable que sacar a los charales, que son peces muy pequeñitos, nativos ahí del lago. Entonces, pues, sacaron los peces grandes y pues ya la tasa de consumo de lirio bajó. Entonces, y el lirio pues prolifera muy rápido, ¿no? Entonces, sí. Ahí se necesita manejar a la par una campaña de concientización para los pescadores y las personas, para que no los saquen a los peces que están utilizándose como controladores biológicos. Pero bueno, eso es algo muy complicado, ¿no? Porque pues, no puedes vigilar a todas las personas que andan pescando en el lago y pues bueno, tú puedes estar echando peces y los van a estar sacando y sacando y el lirio va a seguir ahí, ¿no? Quedó en medio, entonces no, va a ser complicado, ¿no? Sí, y eso es lo que voy. A veces siempre tocamos el tema de la educación, que bueno, creo que es el principal problema, en mi opinión, todo este cambio es por nosotros. Me pongo a ver algunos videos de, por ejemplo, Bangladesh, India, que son los países más contaminados. Es por su falta de cultura. Realmente es tan normal ellos tirar una basura y decir, es que todo el mundo lo hace y pues es algo natural, es como meterme a bañar o comer todos los días. Y yo digo, híjole, creo que es lo que también nos falta, no solamente a Bangladesh, sino a todo el mundo. Si a veces a mí me cuesta darles instrucciones porque les tengo que decir uno por uno a veces a los alumnos, no tiren basura, recojan la basura, no tienen 5 años, ahora multiplicarlo por toda la gente que existe en el mundo, es complicado generar, si siempre, no sé por qué, siempre al humano es como, me gusta, está prohibido, voy a ir. Ponen cintas, las rompen, se meten, propiedad privada y lo hacen. Entonces, es creo que el mayor problema en esto, ¿no? Poder controlar a estas personas. Sí, definitivamente la parte de educación ambiental es importante en todo, ahorita en todo problema ecológico, ¿no? A final de cuentas, la mayoría de los problemas ecológicos son a raíz de las personas, de los seres humanos, de nosotros. Entonces, pues tienen que ir los proyectos de remediación ligados con proyectos de concientización y educación, ¿no? Entonces, ahí la manera más efectiva, pues es justamente sumar más personas a los proyectos para que puedan funcionar más adecuadamente o con resultados más efectivos. Sí, como estas personas que se quieren tomar fotos, qué bueno que me acordé de esto. De los que van y sacan fotos con las estrellas de mar. Y yo digo, no las saquen. Sí. Sí, pues es en muchos lados, ¿no? En la playa hay muchas situaciones, ¿no? Ahorita la manía que tenemos la mayoría de las personas de tomar foto de todo, ¿no? Pero luego también está, por ejemplo, los que van a las playas y colectan conchitas. Eso también es un problema, porque las conchas son parte de la construcción de las playas, de la arena. Y entonces, pues, te estás llevando las conchitas, le estás quitando material. Además, las conchas son hogar de otros organismos como los cangrejos ermitaños. Entonces, hay toda una serie ahí de situaciones que parecen pequeñas, pero que si las sumas, pues sí ya tiene un efecto más serio. Sí, porque sé que, bueno, hay otra especie que me viene bueno, dos especies que me vienen a la mente de invasoras, pero creo que tienen un poquito más de beneficio en el sentido de la alimentación, que es el erizo, que bien lo conoce usted, que no se me olvida los erizos, cuando me hice recordar hace poquito, no hace mucho lo vi cuando trabajaba con Manuel, viendo erizos, y yo, sí, erizos, pero erizos de tierra, no. No, los erizos y las medusas, que creo que bueno, en muchos países asiáticos se los comen. Y ahí podría usarse como un control biológico nosotros, ¿no? Más que... Sí, mira, el tema de controles biológicos es una opción, pero necesitan hacerse con mucho cuidado porque puedes generar un problema peor del que tenías antes, ¿no?
hay que hacer estudios para poder validar que efectivamente tu control biológico tiene seguridad y es específico para solucionar el problema que estás atendiendo, porque si no puedes tener efectos secundarios como puede suceder, ¿no? Con un medicamento, ¿no? Te tomas el medicamento para una cosa, pero te Sale otra. afecta en otra. Entonces, un control biológico es algo así como una medicina que te puede ayudar para algo, pero que si no tienes cuidado, te puede afectar en otras cosas. Entonces, las especies pueden ser muy efectivas en ese sentido, ¿no? Pero me acordé ahorita un caso que se maneja mucho en las islas, que es el control de ratas, ¿no? Entonces, hay casos donde han metido gatos para que se coman a las ratas, pero pues los gatos no son selectivos, o sea, son felinos y entonces pues buscan la comida que hay disponible. Entonces, si las ratas no son fáciles de capturar, pues entonces van a buscar algo que sea fácil de capturar, ¿no? Y entonces están los polluelos de las aves, y entonces Sí. ya el biocontrol que habías pensado inicialmente que funcionaba, pues te está funcionando, pero para acabar con otras especies. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque la solución puede ser peor que el problema, ¿no? Sí, porque veo que en muchos países, bueno, en países asiáticos se comen el erizo, que no sé qué tan bueno no se ve nada antojable, y menos porque creo que no tiene casi nada de producto dentro. Pero creo que en muchos lugares podría ser una solución, ¿no? El consumo de esos, Este, porque es una especie invasora, ¿no? ¿O no? Según yo, en el caso de los erizos, no, ¿no? no. Estos son... eh, hay especies distribuidas de manera natural en Ajá. las playas, ¿no? Aquí en México no hay ningún caso Ah, de ok. una especie invasora, ¿no? Ah, ok. Entonces, justamente ahí viene la parte de la evaluación de las poblaciones y el estudio Ujú. ecológico para determinar si efectivamente las especies son invasoras, son nativas, para no tener esos detalles, ¿no? Sí. Es que, bueno, yo había visto hace tiempo que en algunas zonas, bueno, no sé si ya, a lo mejor ya se las comieron, pero que en un tiempo sí hubo una sobrepoblación de erizos, más que nada en el sudeste asiático, pero pues todos se lo comen, entonces. Sí, pero bueno, una cosa es un crecimiento, le llaman a veces los blooms, así que de repente una especie empieza a proliferar porque hubo Ujú. una alteración en el ambiente y generó recursos para las especies y entonces la aprovecharon y empezaron a crecer de más. O sea, en términos Mm, de población, la población creció, pero que no necesariamente es una cuestión de invasión, ¿no? Entonces, eh, ahí también es una cuestión de evaluarse si sí, qué factor fue lo que generó que la población creciera y, y entonces, bueno, pues aprovecharla y de qué manera, ¿no? Porque también abusar del uso de los recursos, pues también tiene consecuencias. sí, no, sí. La verdad es que son temas muy profundos y que no, yo creo que uno duraría una hora, ¿verdad? Por eso hay materias completas de estos temas. Y hay una pregunta que no sé qué, ahorita, bueno, ya tengo mucho tiempo que no veo noticias sobre eso, que habla justamente sobre los manglares. Creo que los manglares juegan un papel muy importante para el control climático, bueno, control climático y protección a las costas, ya que, bueno, sé que funcionan como que le decimos rompeolas, pero creo que van más allá de eso, ¿no? Según mi historia, pero ¿qué papel juega aparte un manglar? Bueno, Aparte. tienen muchas funciones entre lo que dices. Una es protección de la costa, de Ujú, huracanes, tormentas, eso evita que
que los vientos que son muy fuertes por alguno de estos fenómenos impacte de manera directa una zona costera. La otra parte es son sitios donde muchas especies se reproducen, entonces son como guarderías, son áreas de reproducción, son zonas de mucha productividad, muchas especies ahí se desarrollan, entonces es una parte muy importante, dado que es un sistema donde se mezcla agua dulce con agua salada, pues tenemos especies que tienen tolerancias muy amplias, entonces contribuye mucho a la riqueza de especies de las zonas costeras y entonces genera muchos recursos también, ¿no? Como beneficio para los seres humanos, pues alimento, se producen muchas especies ahí como camarón, se producen ostiones, que a final de cuentas pues hay todo un mercado que las comercializa. Entonces son ecosistemas muy útiles y necesarios, ¿no? Y desafortunadamente el crecimiento turístico les afecta mucho porque los quitan para construir las zonas hoteleras, tener las playas para los visitantes. Entonces son zonas con una alta prioridad de conservación, ¿no? Sí, son muy importantes que se conserven para que sigan cumpliendo con todas esas funciones. Y bueno, yo, bueno, me tocó ir un tiempo allá a las costas de Nayarit. Y bueno, antes, no, creo que ahorita ya está prohibido. Antes se usaba mucho el manglar. Se usaba como lo que conocemos como el pescado zarandeado, que se hacía con manglar blanco, si no mal recuerdo. Y también para las peceras, se utilizaba el manglar para los paisajes submarinos, para el aquascaping. Pero ya Sí, se limitó mucho eso, ¿no? el mangle, que son los árboles, el mangle sí tenía muchos usos y bueno, ya ahora las especies de mangle están protegidas y ya, entonces hay que utilizar otras alternativas, pero antes sí eran muy utilizadas y eso pues también tuvo un impacto negativo sobre las extensiones de manglar, reduciendo su superficie y ahorita pues prácticamente todas las zonas de manglar a nivel mundial están básicamente en alguna categoría de protección o conservación. Entonces eso ha frenado un poco su reducción en términos de superficie. Como el árbol de manzanita, que ahorita ya se utiliza en lugar de bueno, sí, manzanita, en lugar del mangle. Sí, hay otras especies que ahora las utilizan para sustituir, ¿no? lo que requerían antes con los mangles. Sí, no, es lo bueno, pero híjole, siempre vamos al mismo punto, ¿no? Al hombre le gusta lo prohibido. Y por más que se hagan leyes, se hagan un montón de proyectos, creo que el amor es lo que siempre digo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si buscas billete, vas a buscar lo prohibido. Sí, generalmente es uno de los puntos a los que más nos enfrentamos en términos de manejo, conservación de recursos naturales. Siempre vas en contra de intereses monetarios, ¿no? Intereses económicos y pues desafortunadamente hoy en día eso pesa mucho más que la conservación. Pero bueno, hay pequeñas acciones que han ido funcionando poco a poco y ahora sí, como van diciendo, ¿no? Cada quien con su granito de arena, pues va abonando y eso, pues, Ayuda. Nos permite alargar más la vida de todos, ¿no? De los sistemas naturales y a la vez de nosotros. Exactamente. Un punto importante que bueno que estamos tocando. Creo que estamos tocando puntos clave en esto. Hay otro que me gustaría
como para centralizar ya todo esto, es los ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas centinela? Bueno, son aquellos que de alguna forma tienen una prioridad en términos de Ujú. conservación de la diversidad, dadas sus características, justamente, ¿no? Son ecosistemas de alta diversidad biológica, donde hoy en día algo que manejamos mucho en ecología es la diversidad funcional. Entonces, ya no solo ver qué especies hay, sino qué funciones están llevando a cabo las especies. Entonces, en este tipo de ecosistemas es bien importante evaluar que haya muchas funciones. Mientras más funciones, pues quiere decir que el sistema está en mejor condición. Y entonces, de esa forma, tú garantizas que puedas tener esos recursos naturales de mejor manera y pues bueno, ahorita creo que lo crítico es preservarlos por el mayor tiempo posible. Creo que, bueno, se podría decir que sean como ecosistemas pilares, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente podemos resumir. Aquí en México, ¿cuál sería un ecosistema pilar o algún ejemplo de algún ecosistema pilar? Bueno, en la parte relacionada a los sistemas marinos, pues definitivamente los manglares son sistemas que son prioritarios, sostienen mucha vida, así como los arrecifes de coral, que también muy conocido, que son sistemas donde muchas especies encuentran alimento, refugio, hay interacciones, entonces son básicos, ¿no? Esos son de los más importantes Ujú. eh, para preservar la mayor parte de lo que corresponde a la vida marina, ¿no? Sí, yo creo que si conservamos estos pilares podemos hacer gran apoyo, pero pues a lo que vamos es cada granito creo que es lo que cuenta y más porque la verdad es que yo no me había percatado de toda esta situación hasta que uno está del otro lado, ¿no? Que lo que comentamos al principio. Decía, ay, sí, pues qué fácil ser maestro, decía yo. Y dice uno, a ver, espérate, es que no es tan sencillo. O sea, uno dice, pues sí, el maestro nomás va y se sienta, pero ya cuando uno ve el problema de otro lado, y es como que, ok, ya estoy viendo la problemática del otro, o sea, desde mi puesto acá, y es cuando dice uno, ok, no me había dado cuenta, aplicándolo aquí. Ay, sí, pues mientras a mí no me interese, mientras a mí no me afecte, no pasa nada. Pero a ver, espérate, ya cuando estás en la área de investigación, te das cuenta de todo el problema que hay, ok, yo no hice nada y esto me está afectando, o ya vi que se están muriendo todos los animales y es por mi culpa, por no cuidar. Ya que estoy de este lado, ya que me está afectando, es cuando me doy cuenta que realmente algo anda mal, ¿no? Sí, fíjate que ese es algo muy generalizado que muchas personas piensan, bueno, está pasando allá en el mar, ¿no? Y yo vivo acá en la ciudad, por No me ejemplo, afecta. estoy en Guadalajara y pues no me afecta lo que suceda en el océano, ¿no? Está muy lejos. Y la verdad es que no, hay unas consecuencias siempre de todo, entonces de manera indirecta, pues sí tenemos repercusiones, ¿no? Sí, El sí. hecho, muy posiblemente este año, que vamos a tener un año caluroso, Sí. y va a haber días que no vamos a soportar y va a ser en parte, pues, a lo que sucede en el océano, ¿no? A final de cuentas, si hay un pronóstico de que este año hay un fenómeno niño, que el Uy, fenómeno sí. niño es el aumento de la temperatura en el océano y eso conlleva otra serie de situaciones. Entonces, eso nos va a generar un año posiblemente con sequías y eso va a afectar los cultivos y entonces las cosas se van a encarecer, Sí. los cultivos pues se van a secar, ojalá no suceda, pero ya por los años que han sucedido ya tenemos la experiencia. Entonces, de repente, pues es eso, o sea, esas son consecuencias justamente de los cambios que suceden a nivel oceánico y que por el hecho de estar a 5 horas de la costa, pues no quiere decir que no hay un impacto o no va a haber una afectación, ¿no? A final de cuentas,
nosotros en ecología lo vemos como un sistema, todo el Sí, sistema sí, sí. está conectado. Entonces, el océano está conectado con la Tierra y lo que sucede en la Tierra puede afectar el océano, o lo que Ujú. sucede en el océano puede afectar lo que hay en tierra. Entonces, sí, no hay que ser tan Egoístas. ajenos a lo que está sucediendo en el mar. Y cuando vayan y visiten la playa, pues sean conscientes de no, cosas muy sencillas, igual no tirar basura, no llevarse conchas o no sacar a las estrellas del mar, acciones muy sencillas, ¿no? Para cualquier persona, pero que, pues sí, en la suma, pues eso puede tener un efecto más importante. Y qué bueno que es que eso me llamó mucho la atención y mucha gente no los cree. Hablando de la experiencia, sé que cada biólogo en su área conoce su entorno, ¿no? Y sabe cuando, bueno, yo siempre digo esto, es que l- con los seres vivos que trabajas te avisan de todo. A mí me pasa con las plantas que digo, es que no es normal que florezcan en cierta temporada. Digo, a ver, es que estos, espérate, estas plantas no es tiempo que florezcan. Algo está mal, algo está en el ambiente, Algo o nota pasó. uno a ver, estas aves no son común que migren en esta temporada porque están haciéndolo. Y por ejemplo, en los océanos, no sé, alguna experiencia que haya tenido sobre justamente que decir, a ver, es que algo no anda bien en el océano por la investigación que ya, no sé, algún cambio en la temperatura o algo. Sí, fíjate que pues yo tengo 20 años haciendo biología marina, trabajando en la biología marina, haciendo muestreos o monitoreos en los arrecifes, en la zona de la costa, y en los últimos años hemos notado que hay una disminución muy importante de invertebrados. O sea, Mm, por ejemplo, había estrellas de mar que eran muy comunes. Te estoy diciendo esto hace, no sé, 10 años. Uno hacía un monitoreo y tú vas buceando y veíamos un montón de estrellitas de mar, un par de especies que eran muy comunes, muy, muy comunes. O sea, esas las contabas y contabas y contabas estrellas. Pues ujú. resulta que en los últimos años, es, nos sorprende, yo me sorprendo cuando encuentro una, ¿no? O sea, digo, wow, ahí está una, ¿no? Que, que ya son muy raras. Entonces, algo sucedió, algo está sucediendo que afectó a esas poblaciones. Entonces ahí ya podemos darnos cuenta cómo antes pensábamos que era una especie muy común, que posiblemente era una especie que soportaba todo y ahora nos damos cuenta que no era así, que realmente sí era sensible a los cambios y muy posiblemente los aumentos de temperatura del océano en los últimos años que han sido más Ok. serios, las están afectando, ¿no? Entonces ahora vemos que las poblaciones son muy pequeñas, o sea, te digo, vemos muy poquitos individuos. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta de efectos Defectos. generados por estos cambios. Híjole, es que la verdad a veces da bueno, me pongo en la posición de dar impotencia, no poder hacer gran cosa y sé que a lo mejor yo, bueno, yo no puedo hacer mucho, pero simplemente lo que yo siempre he tenido esto, con que el toque el corazón de una personita y esa toque el corazón de otra persona, creo que puede ser de gran ayuda haciendo pequeños cambios, por ejemplo, como uno como maestro, poder hacer algo, eh, o por ejemplo, el hecho como este tipo de videos, ¿no? De tratar de educar y si a lo mejor no lo ven millones de personas, pero por lo menos lo ven 100 personas y esas 100 personas les logro cambiar la idea, le logramos cambiar la idea, creo que sería esas 100 poder ayudar a otras 100 y una cadena, ¿no? Por lo menos algo, no irnos con no hice nada, sino hice algo, pero lo hice. Poco, pero Así hice. es. Sí, 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 yo creo que como eh, parte de nuestra labor como biólogos en la investigación, pero también en la educación, pues es formar a los futuros biólogos Sí, sí. y tratar de hacerlos conscientes de todo ese tipo de situaciones, porque pues la tendencia desafortunadamente es a que Sí, cada vez vamos a encontrar más problemáticas o las problemáticas pueden ser que sean
más serias o más graves, y entonces pues les va a tocar lidiar con estas situaciones, pero muy seguramente en un nivel todavía más complicado, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. hay que darse cuenta, ¿no? De todos esos cambios, justamente. Sí, y ya para terminar, me gustaría que en su experiencia, para no alargar tanto, en su experiencia, me gustaría que si pudiera nombrar algo, una experiencia muy satisfactoria que ha tenido hasta ahorita de su trayectoria y una experiencia muy mala que haya tenido durante su trayectoria, pues. Híjole, bueno, experiencias buenas, muchas, profesionalmente hablando, conocer lugares muy impresionantes, siempre lo he dicho, tener la oportunidad de bucear y ver el océano con tus propios ojos, eso es muy impresionante. Hay lugares súper hermosos, ver a los organismos en su hábitat, todo eso es siempre muy gratificante. Conocer personas y la parte de la docencia también me ha enseñado mucho en términos de tolerancia, de aprender, porque como te digo, para enseñar tienes que aprender primero, Sí, entonces tienes que aprender un montón y, y para poder entonces enseñar. Y en experiencias malas, creo que esas sí han sido pocas, menos. Este, afortunadamente creo que nada tan grave, pero pues sí hay días que cuando uno bucea no son tan ideales. De repente hay condiciones del mar un poco complicadas. El mar pues, es agitado y así tienes que hacer la chamba. Entonces de repente sí nos ha tocado días en donde tenemos que trabajar y se pone ya. rudo. Entonces, mm, se sufre un poco porque físicamente es muy demandante el trabajo en el mar, pero lo vuelves a hacer, ¿no? Entonces al final dices, bueno, lo voy a volver a hacer y Sí, un día malo, pues no importa, seguimos no por pasa los nada. demás. Así es. Creo que, bueno, y también bueno, que ustedes que trabajan de buceo, están los animales peligrosos también, animales, tiburones, bueno, me imagino. ¿Qué tal? Pues bueno, no he pasado yo en lo personal de picarme con alguna espina de erizo o que algunos pececillos sí me han mordido, de repente una mano, pero no he tenido experiencias tan malas. Con tiburones sí me ha tocado bucear, pero afortunadamente ha sido muy bueno. Creo que los mejores buceos son con tiburones, a final de cuentas. Entonces, Ya bien son comido. animales que ya están bien comidos, ¿no? Además son animales muy impresionantes, Sí, me imagino. súper bonitos. Y si tú tienes los cuidados adecuados, pues no hay tanto riesgo, porque tampoco no voy a decir que no existe riesgo, ¿verdad? Obviamente, como en cualquier lado, salir a la calle ya es un riesgo, entonces, pero tú puedes reducirlo, ¿no? Y hacerlo más seguro. Sí, y ya para terminar, creo que bueno, hace tiempo estuve analizando pues estadísticas, ¿no? Esto más que nada como la educación. Creo que la educación también ha influido mucho todo esto, todos los cambios, porque yo, bueno, yo me acuerdo en la universidad, a pesar de que nos iba mal en algunas materias, porque la batallamos, o sea que vemos personas que no somos buenas para todo o le batallamos más en unas áreas, pero creo que nosotros, por ejemplo, en mi generación, todavía le agarramos amor por lo que hacíamos o por nuestra carrera. Y ahora que estoy como docente, creo que me he dado cuenta de muchos alumnos que realmente van por obligación. O sea, y me sorprende porque, bueno, yo estoy en una escuela privada y les digo, muchachos, tómenla. Yo hubiera querido tener esa oportunidad de que me pagaran escuela, una escuela privada,
pero no lo tuve y a mí me encantaba mi carrera y si me volvieran a dar a elegir, volver a escoger, yo disfrutaba mis clases, disfrutaba aprender y muchos van así como que, ay, no, mejor ya vámonos, ya no quiero hacer nada. Le digo, ¿es en serio? Y todo lo que me resume es esto de redes sociales, ¿no? De que, está más padre las redes sociales porque puedo aprender una clase en 5 minutos y aunque esté mal, si lo dice el TikToker de 10 millones, que es cierto. Y es como, si que fue hace tiempo estuvo viral, creo que fue un TikToker de uno que lamió una de estas, ¿cómo se llama? El dragoncito de mar, que le dice, ¿no? ¿Dragón? Bueno, no, una fragata portuguesa. Ah, Y se hizo viral y todo, y digo, ¿qué es lo que estamos enseñando, más bien aprendiendo de las redes? Híjole, y me he dado cuenta porque no se me olvida, cuando entramos nosotros al CUCBA por ahí del 2011, entré en el 2011, éramos 250 alumnos. Y ahora, la última vez que revisé las estadísticas, estaban, creo que el cupo era de 100, ya nada más están metiendo 100. sí, está Y por los puntajes, disminuyendo. estaba viendo los puntajes muy, muy bajos. Cuando yo entré estábamos en 140, el mínimo. Tuve como 160 y algo. Y Sí, ahorita está viendo que están pidiendo, y ya subió un poquito, están pidiendo 120 o 100, no, 100 puntos están pidiendo. Y sí, el son, puntaje es muy bajo y ha bajado la matrícula de estudiantes en la carrera. Eh, pero también sí, es muy cierto, muchos han entrado a la carrera, pero sin compromiso real, sin el gusto real de las ciencias, y la carrera se vuelve muy difícil para ese tipo de personas. Si no tienes realmente vocación, si no tienes realmente esa pasión de conocimiento, porque es una carrera que implica estudiar mucho, o sea, y siempre se los digo, cuando entran, les digo, a ver, no es para ver animalitos y plantitas, realmente la carrera es una carrera de ciencias y vemos muchas matemáticas, mucha estadística, muchos conceptos de todas las ramas, entonces sí se vuelve una carrera difícil en términos de mucho conocimiento, ¿no? Y, sí, sí, y entonces, pues, si no tienen ese gusto real, pues no es fácil para ellos y muchos terminan desertando, 1 o 2 semestres y ya dicen, no, ya no puedo. Y al claro, final, pues se gradúan muy pocos, se titulan muchos menos, ¿no? Al final el número de estudiantes titulados es muy, muy pequeño en comparación, pues, de los que ingresan, ¿no? sí, sí, Entonces, pues sí, también ahí vamos a tener en el futuro, pues, una situación complicada porque no va a haber tantas personas que se dedican a estos estudios y que, bueno, también tenemos la problemática que no hay trabajo para todos, entonces sí, hay que ser sobresaliente para poder lograr algo, ¿no? También. sí, es lastimoso. Y ya, con esto terminamos, que está muy buena la plática. Que sé que muchos de los seguidores, muchos son estudiantes de biología o los que van empezando, que siempre les pregunto esto, ¿qué recomendación les da a los que van a entrar o los que ya están estudiando biología o áreas de la salud? ¿Qué es lo que usted recomendaría como docente de muchos años? Bueno, creo que sí, ¿cuántos años tiene dando docencia? ¿De En docente? docencia, como 15 años. Recién cuando yo entré, tenía poquito. Sí. Entré en el 2012. No, entré en el 2011 al CUCBA y ya me tocó ser mi tutor en el 2012, que Sí, son yo 12, 22, 3, 4, 5, 6, 14 años. empecé en el 2010, justamente. Ah, 2010, 2011. unos Ajá. meses antes. Sí, sí, sí. Entonces, en esos 15 años de docencia, ¿qué puede darles de consejo ya a los futuros, a los estudiantes o futuros biólogos? Pues yo creo que de manera muy sencilla la dedicación, o sea, realmente, como te digo, es una carrera difícil, muy bonita, pero hay que dedicarle y a veces
Sí. mucho sacrificio en el sentido de que pues hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, hay que informarse mucho. Yo creo que sí últimamente en las generaciones hace falta más responsabilidad. Yo entiendo que las situaciones son complicadas para cada persona, pero sí implica hacer un poquito de más de lo necesario o no es suficiente con el esfuerzo mínimo, ¿no? O sea, aquí sí hay que dedicarle un poco más, a veces hay que trabajar horas extras, nosotros tenemos que dedicarle tiempo extra a todo esto. Sí, sí. Y yo creo que si están dispuestos a eso, les puede ir muy bien, ¿no? La carrera te da muchos beneficios, te da muchas recompensas, pero pues también hay que hacer pues un extra en ese sentido. Entonces yo creo que con la dedicación y compromiso pueden avanzar bastante bien. Bueno, justamente, y sobre todo que nazca del corazón, ¿no? Si están, yo siempre les digo, si están en una carrera solamente por querer estudiar algo y no estarse sin estudiar, híjole, ahí no es. Tiene que nacer desde No, acá adentro. muy difícil así. Sí. Y bueno, la verdad es que creo que me podría pasar horas aquí platicando y más porque pues es un honor tenerlo aquí después de muchos años. Bueno, no hace mucho lo vi, pero pues no era lo mismo. Nada más fue un saludo y hasta ahí. Pero la verdad es que tenerlo aquí me emociona mucho ver a mis profesores que ahora me ven como profesor y decir, ok, admiro sus trabajos y ya estuve allá, ahora me toca estar también de este lado y comprender todo lo que conlleva ser un docente, que me han sacado canas, que les digo, cada cana es un alumno que me hizo enojar, pero Bienvenido acá al pues gremio. sí, sí, no, sí, la verdad es que a veces sí me llega el burnout, les digo, ya no quiero, pero no me doy por vencido, además porque pues me toca de varias carreras, bueno, yo me dedico a las áreas de la salud como doy odontología, doy a enfermería, terapia física, y qué más, nutrición, y pues les doy las bioquímicas y biologías moleculares. Pero, de hecho, también justamente voy a tener con la doctora Galina, bueno, la doctora Galina que estaba, no, creo que ya no está en el CUCBA, también me dio la oportunidad, y sí me gustaría tener más maestros aquí, más profesores, que creo que van a ser de mucha edificación para los que van a estar viendo estos videos, y creo que para mí, a mí me encanta estar hablando con personas muy inteligentes y muy sabias en el tema, y la verdad, vuelvo a agradecer, muchas gracias por estar aquí conmigo y luego voy a visitarlos y les voy a llevar por lo menos el desayuno, acéptenme, por favor. No, pues un gusto, muchas gracias, me da mucho gusto que sigues avanzando y que ahora como maestro, pues estés ahí desarrollándote. Entonces, pues yo Sí. encantado, muchas gracias y ahí sabes, ahí estamos en el CUCBA. Muchas gracias y también ya cuando si algo se necesita, lo que puedo también, aquí estoy para aprender y para apoyar. Gracias. Bueno, muchas gracias también a los que van a quedar, que se quedan hasta el final de este podcast. Y pues igual, muchas gracias. Si no se han suscrito, suscríbanse, es gratis, no pasa nada. No les van a cobrar, al contrario, van a aprender muchas cosas, y más con personas tan inteligentes como nuestros invitados. Y bueno, nos vemos para el siguiente podcast. Que tengan un bonito día o noche. Adiós. En Biocast, descubrimos las chispas que encienden una vida dedicada a la ciencia. Historias de la vida misma,